Hola, ¿cómo están? Soy Maru. Bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta oportunidad les presento un nuevo tutorial de After Effects. No se olviden de suscribirse a mi canal, allí van a encontrar tutoriales de After Effects y de Adobe Premiere. Nos vemos. Bien, ahora que aprendimos cómo hacer la entrada y la salida, ahora que aprendimos cómo manejar los rangos, lo que vamos a hacer es hacer una pequeña alteración en el recorrido. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, acá tenemos la entrada. El texto entra por posición, entra por escala y también por opacidad. Yo quiero alterar levemente para que la entrada y la salida no sean exactamente iguales, porque van a ver que la salida, si bien le cambié la palabra en el rango, siguen yendo para abajo, sigue utilizando la escala, ¿sí? Y sigue utilizando la opacidad. Yo quiero alterar alguna de estas propiedades porque me doy cuenta que con los caracteres queda bárbaro la entrada, pero con la salida, la escala global de la palabra no me está gustando. Entonces lo que quiero hacer es que la escala esté presente en la entrada, pero que desaparezca completamente en la salida. ¿Qué significa esto? Que se va a ir por posición y por opacidad, que no va a utilizar la escala como propiedad para salir. Y al mismo tiempo me gustaría que en vez de va a subir, ¿sí? En ambos casos, me gustaría que básicamente, ¿sí? En vez de irse hacia abajo, porque hacia abajo fue el rango, me gustaría que suba el texto cuando trabaja por palabra. ¿Qué voy a hacer entonces? Alterar dos propiedades de las tres. La opacidad la voy a dejar como está. A la escala la voy a sacar en el tramo de salida y a la posición le voy a decir que en el tramo de salida cambie el eje, que en vez de bajar, suba. ¿Cómo voy a hacer estas cuestiones? Simplemente animando las propiedades. ¿A dónde teníamos las propiedades? Vamos a achicar un poco esto para que se vea mejor. ¿Se acuerdan que teníamos el rango 1? ¿Se acuerdan que teníamos el rango 2? ¿Sí? Acá tenemos tres propiedades, las cuales quiero alterar. ¿Y cuál va a ser mi guía visual? Ven que acá tenemos los puntos, que son los cerrados, porque si abro el rango los van a ver en grande, son la marca de keyframes. Ahora, yo tengo un rango de entrada y tengo un rango de salida. En el medio no está pasando absolutamente nada, porque en el medio el espectador no ve los cambios. Entonces, es en ese rango del medio donde yo voy a aprovechar para hacer las alteraciones. Por ejemplo, en el caso de la escala, yo tengo que la escala es 0. ¿Qué voy a hacer en este caso? Voy a grabar la escala 0, porque quiero que el comienzo se rija por esa escala. Pero con un frame después, porque no necesito más que un fotograma después, no hace falta que graben tanto tiempo, ¿sí? Yo me moví con Command y la flecha o con Control y la flecha para correrme un frame en la línea de tiempo. Le voy a poner que el valor de escala no se altere. ¿Cómo hago para que no se altere? Le pongo 100. Si yo le pongo 100 al valor de escala, entiende After que de 100 a 100 no hay cambio, entonces no tiene que alterar la escala. Vamos a ver cómo quedó esto. Efectivamente, la escala está presente en toda la parte inicial, ¿sí? Y cuando cambia, no se está yendo por escala, sino que fíjense que solo se va por posición y por opacidad. La escala desapareció de la salida. ¿Por qué? Porque le puse valor 100. Y el 100 es lo mismo que tiene el valor origen. Por esa razón no me lo cambia. ¿Está bien? Les aclaro una cosa que no lo dije por una cuestión de apuro, pero si yo no me acuerdo cuál es el valor de origen de una propiedad cuando la sumo al rango, también puedo venir acá en botón derecho y decirle reset. Al decirle reset, vuelve los valores a cuando la apliqué. Entonces no me tengo que andar acordando los valores de origen. Es exactamente lo mismo que haberle puesto 100% de escala. Yo le puse el valor de cuando la apliqué. Cuando la apliqué no pasaba nada. Entonces esta es una buena manera, si me olvidé el valor de origen y no me acuerdo en cada propiedad, le pongo reset y lo que hace es volver al valor en el que empecé. ¿Sí? La opacidad no la voy a tocar, la posición sí. Ahora, ¿lo voy a hacer a destiempo? Y no, ya que tengo la propiedad animada, voy a aprovechar para hacer todo en el mismo tiempo. Entonces, la posición de origen del comienzo la quiero dejar, quiero que venga desde abajo. 627 positivo implica que viene desde abajo, porque el positivo en i implica bajar. Ahora, si yo quiero que suba, entonces lo que voy a hacer, me voy a quedar con el mismo valor, solamente que lo voy a invertir. Entonces le voy a poner un menos adelante. Quiero que lo haga, pero en menos 627, o sea, invierta el eje.
¿Se acuerdan que negativo invertía todo? Es lo que les conté de After, exactamente para todas las propiedades. Entonces, ahora tenemos que viene por abajo, ven que está subiendo letra a letra, y también está la escala, cambia el valor y ahora tenemos que no está la escala y que los textos suben en vez de bajar, porque le invertí el eje. ¿Sí? Entonces reitero que lo que animé fue posición y escala en el medio donde no está observándose el cambio. ¿Sí? Y esto hace que el rango 1 se comporte de una manera y que el rango 2 se comporte de otra. De esta manera alteramos propiedades para hacer pequeños cambios y que no toda la animación sea igual. ¿Sí? Obviamente a todo esto yo no se lo hice, pero si ustedes quieren le pueden aplicar el motion blur, que es lo que habíamos comentado en la primera parte. ¿Sí? ¿Qué me permite el motion blur? Básicamente una vertiginosidad, ¿no?, de movimiento que sea mayor. ¿Ven? Que ahí el blur se nota, pero se va a notar por supuesto mucho más cuando esté la escala presente. ¿Cómo hago para que esto siga alterándose y que la cuestión visual quede más veloz? Con motion blur no puedo porque motion blur lee la velocidad real. Entonces, ¿cómo hago para alterar el desenfoque de modo tal que el desenfoque en la parte del comienzo quede igual de intensa que en el momento del final, cuando relativamente no hay escala? Le voy a agregar blur como propiedad, porque el texto tiene la propiedad de agregar blur. Lo tenemos acá, ¿sí? ¿Y para qué lo voy a hacer ese blur? Lo voy a hacer para exagerar el blur de la salida. El de la entrada lo voy a dejar como está. ¿Se acuerdan que podemos animar en el medio? Perfecto, entonces el blur de la entrada lo voy a dejar en 0. Pero el blur de la salida, me estoy ayudando para navegar con keyframes, ¿sí? El blur de la salida lo voy a exagerar en vertical. ¿Y por qué lo quiero exagerar solo en vertical? Porque las letras suben, no se ensancha. Entonces, lo que tengo básicamente, fíjense, es que empieza a alterarse más. Incluso podría probar todavía un poquito más. Le podría probar, por ejemplo, un 200, a ver cómo funciona. Entonces lo que tengo es que altera el movimiento de blur y queda mucho más notorio que antes. ¿Sí? Entonces lo que le incorporé fue un blur para que justamente la entrada no sea tan distinta a la salida en velocidad. Y lo alteré manualmente porque el motion blur no me lo permite. Sin embargo, el desenfoque como blur de efecto sí lo puedo alterar. Verticalidad y horizontalidad separadamente. Por eso acá no toqué la X, sí toqué la Y. Y si todavía le podría dar un poquito más, voy a seguir alterando hasta poner el valor que yo quiera. Entonces, por ejemplo, ahí me gusta un poquito más porque lo deforma con mayor intención. Entonces ahí tenemos un desenfoque mucho más parecido en la entrada que en la salida haciendo el truco de blur. Espero les haya gustado, nos vemos la próxima.